Buenas noches. Hoy presentamos los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución de 2008. Para Robert Alexi, los conceptos de derecho y moral están conectados. Por ello, se debe incluir elementos morales en la noción de derecho. Para Gargarella y Curtis, el nuevo constitucionalismo aspiraba a contribuir con la formación de relaciones sociales más igualitarias. Según Selly, para el neoconstitucionalismo, la justicia constitucional juega un papel relevante en la garantía de los derechos individuales. Los derechos de los pueblos indígenas se reconocieron por primera vez en la Constitución del Ecuador de 1998, donde se establece que el Ecuador es un estado pluricultural y multiétnico, y que para los pueblos indígenas las lenguas ancestrales son sus idiomas oficiales. Se establece también la obligación del Estado de nombrar defensores públicos para patrocinar a los miembros de las comunidades indígenas. Se establece que los pueblos indígenas son parte del Estado ecuatoriano y se les garantiza derechos colectivos tales como el desarrollo de su identidad, el mantener la propiedad de sus tierras comunitarias, a ser consultados sobre planes de explotación de sus recursos naturales, entre otros. También se garantiza que sus autoridades ejercen funciones de justicia aplicando procedimientos propios de sus costumbres, siempre y cuando sean concordantes con la Constitución y con la ley. Por otro lado, la Constitución de la República del Ecuador de 2008, en sus artículos unidos, determina que el Ecuador es un estado intercultural y plurinacional y que los idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas en su territorio. También se establece que los pueblos indígenas forman parte del Estado ecuatoriano. Se reconoce la facultad a crear y aplicar su propio derecho, que no podrá contravenir los derechos constitucionales, y se establece la limitación de actividades militares dentro de sus territorios y que los territorios de los pueblos en aislamiento son intangibles, prohibiéndose las actividades de extracción dentro de sus territorios. También se establece que las autoridades de los pueblos indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales dentro de su territorio en la solución de sus conflictos internos. El Estado velará porque las instituciones y autoridades públicas respeten las decisiones de la justicia indígena y se establecerán mecanismos de cooperación entre la justicia indígena y la justicia ordinaria. Según la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, se establece que se respetarán las formas de organización de los pueblos indígenas. También la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales establece que la posesión y la propiedad de las tierras ancestrales son inalienables, imprescriptibles y también son inembargables. Gargarella y Curtis señalan que la introducción de nuevos elementos en la parte de la Constitución tiene impacto en la otra. Así, la reforma que se haga en la parte dogmática también tiene impacto en la parte orgánica y viceversa. La jurisprudencia de la Corte Constitucional Ecuatoriana ha emitido precedentes relativos a la justicia indígena. Así, en la sentencia 113-14-CEP-CC analiza el alcance de los derechos de los pueblos indígenas y establece que las autoridades indígenas tienen jurisdicción para el conocimiento y solución de los conflictos internos que involucren a sus miembros y que hayan ocurrido dentro de su territorio. En los delitos que atenten contra la vida, el Estado debe garantizar que la infracción sea juzgada y sancionada según el derecho penal ordinario, determinando de esta manera que los derechos de los pueblos indígenas no son absolutos. Finalmente, la Corte Constitucional, a través de la Constitución, ha cumplido con los postulados del neoconstitucionalismo, ya que al dar respuesta a las vulneraciones de los derechos fundamentales, ha desempeñado un rol trascendental en la protección de los derechos humanos, tales como el caso de la eutanasia, el matrimonio igualitario, el aborto por violación, entre otros. Muchas gracias.